la Alianza Bolivia Debate presenta el programa Bajo la Lupa, una serie de reportajes de diversos temas para coadyuvar en la agenda de desarrollo del país. En el 7º capítulo de Bajo la Lupa, hablaremos de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, un sector de la población que es mayoritario en nuestro país y que tiene especial relevancia para nuestra democracia, por la historia de explotación, discriminación y despojo territorial vivida desde el inicio del sistema colonial, en lo que hoy es Bolivia y, en muchos casos, se ha mantenido hasta el presente. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. En el Censo Nacional del 2001, la población indígena ocupaba un 62.2% del total de los habitantes del país, pero en el censo del 2012 disminuyó al 49%. Este descenso aparentemente se debió a cambios en la pregunta relacionada a la pertenencia étnica de la población en el censo y no a la disminución de los pueblos indígenas. El que mancha los ríos, el talador. La nueva Constitución del 2009, como parte del establecimiento del Estado plurinacional, reconoce un conjunto de derechos especiales a las naciones y pueblos indígena originario campesinos del país, entre los que se destacan su derecho a la autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones, a la propiedad colectiva de sus territorios y a la consolidación de sus entidades territoriales. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Pero, ¿cuáles son los problemas principales que enfrentan actualmente las poblaciones indígenas en el país? Para Alex Vilca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, el principal problema que enfrenta la población indígena es que existe un desbalance histórico entre derechos reconocidos y derechos aplicados. Desde la aprobación de la nueva Constitución en 2009, se ha observado un creciente número de atropellos a los derechos de los pueblos indígenas. Eso puede ser evidenciado en los medios de comunicación. Respecto a los derechos territoriales, la Ley INRA 1715 reconoció y permitió la titulación de los territorios, pero también ha provocado efectos adversos a los esperados. Es así que, de los más de 24 millones de hectáreas correspondientes a 58 demandas de titulación territorial presentadas en las tierras bajas del país, solo la mitad fueron tituladas a favor de los pueblos indígenas demandantes, quedando el resto en manos de terceros. En los últimos años, la política económica promovida desde el Estado ha intensificado y extendido el extractivismo en tierras indígenas en todas sus formas: minería, hidrocarburos, monocultivos industriales extensivos y también infraestructuras de transporte y energía enfocadas a la actividad extractiva. Ello tiene un profundo y estructural impacto en los territorios indígenas, en su integridad, el equilibrio ambiental en ellos, en su estructura social y productiva, sus valores y formas de vida. Y actualmente es la base del creciente empobrecimiento de los pueblos indígenas y la migración de sus miembros a las ciudades. Desde el Estado, en lugar de emitirse normativas de protección a pueblos indígenas frente a actividades de extracción, explotación y desarrollo, se han emitido múltiples normativas que flexibilizan los parámetros, criterios y mecanismos de protección ambiental, así como la consulta previa a pueblos indígenas. En lugar, de emitir normas de protección para nuestros pueblos indígenas, lo que han hecho es aprobar un paquete normativo que favorecen a las empresas del Estado y a las empresas transnacionales, ya sean nacionales o transnacionales, Prácticamente hemos visto un incumplimiento de la consulta previa, libre e informada. Y eso da lugar pues a una pérdida de nuestra soberanía nacional. Estas empresas están tomando control y posesión de nuestros territorios, de nuestros recursos.
y se sienten más dueños que nosotros. Vengo a decirles que allá siembran dolor. El que depreda mata y corta la flor. En los hechos, el Estado ha desnaturalizado su rol de protección y defensa de derechos y se ha puesto al lado de los intereses de las grandes empresas extractivas para conculcar derechos de los pueblos indígenas. El TIPNIS es el ejemplo más emblemático de violación a los derechos de consulta previa, donde la voluntad gubernamental de construir una carretera por el medio del territorio se impuso, pese al rechazo de las comunidades propietarias del mismo. Así que hay varios niños desaparecidos, niños que participaban en la marcha también se encuentran desaparecidos. Es preocupante porque hay gente desaparecida, según nos dice. Lo sucedido el día de hoy con el uso de la fuerza excesiva pone en riesgo nuestra democracia. La alianza del MAS que ha hecho con los interculturales, las CESUTV, las Bartolinas, ¿no? Que se denominan ahora interculturales, los campesinos, fueron pues una amenaza para nuestros pueblos porque se agarraron en ellos, ¿no? Y son estos sectores los que gravitan sobre nuestros territorios. La adopción del término pueblos indígena originario campesinos como símbolo de pueblos indígenas ha generado un efecto contraproducente, pues los intereses de los sectores campesinos e interculturales, muchas veces contrarios a los de los pueblos indígenas, en especial en áreas de colonización, han pasado a confundirse y suplantar a los de los pueblos indígenas, cuya situación es de mayor vulnerabilidad. Es necesario recuperar el Estado de Derecho, que otorgue las garantías necesarias de protección y cumplimiento de los derechos indígenas, constitucionalizados y reconocidos en los convenios internacionales suscritos por el país. Se debe recuperar la credibilidad del Estado y su rol de guardián de bien común y de los derechos de la población, entre ellas los pueblos indígenas, asumiendo en serio su rol de protección de los recursos naturales y alejarse de promover y autorizar modelos productivos depredadores de la naturaleza. Bolivia tiene el desafío de construir una sociedad sana, plural, sin discriminación, con equidad y justicia social. Desde la Amazonía y Huracaré. Hasta aquí les hemos presentado el programa Bajo la Lupa, una producción de la Alianza Bolivia Debate.